Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video nuevo de Delta Force Mobile. Bueno, primero que nada, los videos anteriores que he subido he estado hablando un poco del Delta Force actualmente de la versión de PC, también he estado hablando de la versión mobile, pero bueno, vamos a hablar sobre las noticias correspondientes. Mucha gente pregunta de que cuándo va a salir completamente el Delta Force Mobile. Bueno, primero que nada, ya lo he comentado. La versión de China, que es la que estoy probando yo en dispositivos móviles, la que les he subido al canal, la que he hecho directos, estaría saliendo a más tardar el 28 de septiembre, según lo que ha marcado la App Store. Estará saliendo tanto para Android como para iOS, la versión de Delta Force Mobile en su versión china. La versión global estaría llegando a finales de este año, entre noviembre y diciembre a más tardar, y tendríamos una beta en estos meses próximos de la versión global, así como está pasando en PC, de que ya tienen una versión globalizada, traducida con portugués, español e incluso inglés y otros idiomas. Así que sí, vamos a tener una versión globalizada para lo que es Delta Force Mobile. Para este año vamos a tener una beta globalizada y esta beta posiblemente pide unos requisitos mínimos de Snapdragon Series 600 en adelante, que es lo que se espera. El juego va a estar muy optimizado, así como juegos de Tencent Games que han sacado exactamente en este año, que también hay que comentar, juegos que se han lanzado en este año para Tencent ha sido el Need for Speed Mobile en la versión de China, que se espera la versión globalizada en noviembre, y luego tendríamos la versión globalizada de Delta Force Mobile a finales de este año. Todo esto hay que comentarlo de esta buena manera. Recuerden que Delta Force es un juego, un shooter, el cual va a tener dos modos de juego principales, el modo multijugador, que es el que están viendo en pantalla, y el modo Extraction Looter Shooter, así parecido a lo que tenemos como Escape from Tarkov o Arena Breakout, solo que mucho mejor, más ¿cómo podríamos decirlo? Más frenético, mucho más, bueno, más adictivo, por así decirlo, podríamos decir de esta manera, ya que pues es más de ese estilo. Bueno, en fin, cositas de la vida. Bueno, primero que nada, el multijugador, recuerden que se asemeja a lo que tenemos a lo Battlefield 2042, estilo Battlefield 4, Battlefield 5, Battlefield 1, solo que obviamente con temáticas más futuristas, ya que este juego se da, si no estoy mal, en el año, perdón, en el año 2030. Entonces, para que la gente ya sepa de lo que estamos hablando, de un juego pues hecho y derecho. ¿Cómo es el sistema de personalización? ¿Cómo es el sistema de rango? Pues básicamente cada arma tiene más de 60 niveles, tienen muchos accesorios y también temas de personalización y demás lo tienen actualmente. También tienen un sistema de accesorios pues estilo muy grande, podríamos decirlo, al día de hoy, y que se nota demasiado. En fin, como pueden estar viendo en este gameplay que ando utilizando el escarache, porque sí, el juego tiene muchísimas armas al día de hoy. Y para los que pregunten, los operadores son especialistas, cada quien tiene su estilo de loadout, su estilo de armas que utiliza. Por ejemplo, el de asalto solo te utiliza escopeta, rifles de asalto. El médico solo te utiliza algunos rifles de asalto, subfusiles, escopetas, entre otras cosas. Cada quien tiene su especialidad, así como un Battlefield. Este juego está muy bien optimizado, va a opacar completamente todos los shooters de este año. Literalmente es para que le den el mejor juego del año. Lamentablemente, por la fecha en que va a salir, creo que no se lo van a terminar dando en este año, sino hasta el próximo, porque va a salir muy tarde, ya cuando seguramente den los premios de mejor juego del año. Pero para mí, honestamente, con esto que he podido probar de beta, si el juego se lanzara así, global, ya te digo yo que pues estaría muy bien. Porque el juego, si se lanzaría así como está, yo digo de que actualmente sería top 1 mejor juego al día de hoy en dispositivos móviles. Y se notaría muchísimo, pero es que demasiado loco lo que quiere hacer completamente la comunidad al día de hoy con este juego. Yo voy a ser sincero con ustedes, espero que lo apoyen muchísimo, ya que Delta Force está dando mucho de qué hablar al día de hoy. Y se nota muchísimo que es el shooter número uno que va a estar llegando completamente a dispositivos móviles. Obviamente va a estar llegando para móviles y PC, pero sabemos que móviles y PC no va a tener ningún problema. Lo que más importa es el tema de optimización de dispositivos móviles. Y lo está demostrando seriamente con todas estas pruebas que están haciendo dentro de la versión de China para poderlo llevar de buena manera a dispositivos móviles globalmente. Ok, vamos a hablar de estos detalles porque mucha gente lo ha preguntado. Y es que, pues sí, o sea, este shooter no va a tener Battle Royale. Se les ha preguntado si va a tener Battle Royale, teniendo en cuenta de que es mediáticamente hecho por la comunidad y la gente en general de Tencent con Team Studios y Team Jade. De momento, no han descartado al 100% el Battle Royale, pero bueno, ellos dijeron de que aún en sus planes no está el Battle Royale. Puede que hagan un Battle Royale, no sería mala idea, teniendo en cuenta de que hay algunas mecánicas que le vendría bien en Battle Royale y veremos qué termina pasando. En fin, todo puede suceder, ya te digo yo, pero hay que aceptar algo muy importante. Los tres modos de multijugador que han mostrado en esta beta de móvil en China está brutal. Tenemos el modo conquista,
que mejor dicho yo le digo así, pero es el modo en el cual vas capturando zona tras zona o estás defendiendo la zona, que es el que estamos jugando. Luego tenés el modo de más de 5 a 6 puntos en el mapa, el cual el que adquiera más puntos y haga más kills, o mejor dicho, deje sin tickets al otro equipo, pues gana. El otro que tenemos sería el modo de juego a pequeña escala, que en vez de ser 5 o 6 puntos de interés, solo son 3 puntos de interés, los cuales son Alfa, Bravo y Charlie. Y pues el que da más eliminaciones, un dominio típico, pero en una fracción del mapa pequeño. O sea, como ustedes saben, los mapas del Delta Force son grandecitos, o sea, no son pequeños. Y pues hay un sistema de destrucción pues mediáticamente normalito, hay obviamente vehículos, tanques, helicópteros y muchas cosas más. También tenés un sistema de rachas de puntos, el cual entre más puntos hagas podés adquirir ciertos aditamentos dentro del juego. Por ejemplo, si querés tirar un ataque aéreo, un ataque de misiles, lo compras desde la tienda porque dependerá de la habilidad y de la partida que te estés haciendo, por si no lo sabías. En fin, o sea, de esto va Delta Force, o sea, teniendo en cuenta de que en septiembre tendremos ya la versión oficial de China, ya sin necesidad de que te inviten, que sería a más tardar el 28, seguramente sea antes. Esto ya lo sabemos porque el mismo Delta Force dentro de WeChat te puso, ya está el preregistro de Delta Force en la App Store. Entonces, bueno, en fin. El juego para mí, o sea, para mí en dispositivos móviles, lo que he visto, lo que he probado, lo que se ha visto, lo que ha hecho la comunidad de China, porque es muy importante lo que dice la comunidad de China, pues el juego está hecho. Está hecho, ya no hay nada más que decir, o sea, ya no hay que retrasarse. Literalmente es como, ok, démosle, sigamos este proyecto, es lo importante, demostremos de que podemos hacer esto, y bueno, perfecto, a darle, que es lo importante. Y pues de eso va, o sea, de eso va actualmente el Delta Force. Como les dije, es el Battlefield que siempre debimos tener completamente dispositivos móviles. Y pues Delta Force va con todo y veremos si la comunidad lo apoya. ¿Por qué? O sea, espero que la comunidad lo apoye más que todo porque es un juego triple A. O sea, un juego pesadito, loco. Un juego que, ya te digo yo de que no es cualquier juego. Es una franquicia no muy recordada por muchos, que pues por primera vez luego en mucho tiempo, por fin, en serio, por fin, la vuelven a revivir. Y con una IP tan poderosa trayéndole mucho énfasis a lo que es móviles, PC y consola. Un juego que va a lanzarse por primera vez, un juego se va a lanzar por primera vez en dispositivos móviles, PC y consolas al mismo tiempo. Por primera vez, loco. Poco se habla. Ningún juego se ha lanzado al mismo tiempo de esta manera que sea triple A y que utilice el motor gráfico Unreal Engine. Poco se habla. En fin, esperen con ansias completamente lo que es el Delta Force. Estas han sido unas noticias muy importantes, haciendo énfasis en ello. Como siempre, muchas gracias por todo el apoyo que recibimos actualmente. No se preocupen que yo les estaré subiendo todas las noticias APK para que puedan descargar y jugar completamente el Delta Force en su versión global. Y cuando salga la versión china globalizada, digo globalizada en el sentido de que ya no se necesita, pues, por así decirlo, pues algún código o que te hayan aceptado en algo, ya me entienden. Pero bueno, en fin, se viene septiembre. La gente que quiera probar la versión de China sin necesidad de que sea invitado, la tendrá, solo tendrá que tener una cuenta de WeChat y ya es suficiente. Cositas de la vida. Y pues nos veremos en el próximo video. Como siempre me despido, mi nombre es Desor62, gracias que te los acompañe. Hasta la próxima. Adiós.